Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de la reproducción. Específicamente vamos a trabajar la reproducción en las plantas. Vamos a trabajar los términos de reproducción, reproducción sexual, reproducción asexual y cómo las plantas realizan esos procesos. Bienvenidos. Para iniciar el desarrollo de las actividades de la temática de la clase, es necesario abrir el archivo que se envía a través del WhatsApp o del Classroom. Comenzamos de esta manera con el desarrollo de la actividad número 1. Leo atentamente la información sobre la función de reproducción en las plantas. Ahora pasamos al archivo que se envía anexo y comenzamos la lectura de los contenidos del tema. ¿Qué es la reproducción? La reproducción es el proceso mediante el cual los seres vivos producen descendencia, es decir, seres semejantes a ellos, que a su vez tienen la capacidad de reproducirse. Mediante esta función aumenta el número de individuos de una especie y se garantiza que ésta permanezca en la naturaleza por muchos años. Hay dos clases de reproducción, la asexual y la sexual. La reproducción asexual es aquella en la que participa un solo progenitor que origina uno o varios individuos idénticos a este. En este tipo de reproducción, generalmente el número de descendientes es mayor y se presenta principalmente en los organismos unicelulares, las plantas y los hongos. Solo en algunos animales se lleva a cabo. La reproducción sexual es aquella en la que participan dos progenitores de diferente sexo, uno masculino y otro femenino. Cada progenitor produce células reproductivas llamadas gametos. La unión de un gameto masculino con uno femenino o fecundación forma una nueva célula llamada cigoto. A partir del cigoto, mediante duplicaciones de las células, se forma el nuevo individuo que conserva o hereda características de sus dos progenitores. En este tipo de reproducción, generalmente el número de descendientes es menor. Encontramos este proceso en seres vivos de los reinos protista, fungi, vegetal y animal. Las plantas se reproducen y se relacionan. La reproducción de las plantas se puede presentar de dos formas, sexual o asexual. La reproducción sexual. Este tipo de reproducción se lleva a cabo por medio de la flor, órgano reproductor de las plantas con flores. En la flor, la reproducción se produce mediante dos etapas, la polinización y la fecundación. Observamos en esta parte de la imagen la flor y sus partes. Entonces encontramos el sépalo, el pétalo, el estigma, los estambres, el pistilo, los ovarios y los óvulos. En los estambres se encuentran las células reproductivas masculinas, es decir, el polen. Y en los ovarios se encuentran las células reproductivas femeninas, es decir, los óvulos. Veamos. Polinización. Se realiza por medio del viento. También la pueden realizar las aves o insectos. El polen es llevado de unas plantas a otras. El grano de polen se deposita sobre los estambres y cuando madura cae al pistilo. Segundo, la fecundación. El grano de polen se desarrolla y desciende por el pistilo hasta el ovario, donde se encuentran los óvulos. Cuando el grano de polen se une con un óvulo, se produce la fecundación y se forma la semilla. El ovario aumenta de tamaño y forma una capa alrededor de la semilla. Ese es el fruto y dentro de él está la semilla. Si las paredes del ovario aumentan de tamaño y retienen más agua, se forma un fruto carnoso. Si las paredes del ovario pierden casi toda su humedad, se forma un fruto seco. Recordemos que los frutos pueden ser carnosos o secos. Carnosos como las manzanas, las naranjas, las peras, y secos como el maní, las almendras y el arroz. La reproducción asexual. Algunas plantas se pueden reproducir a través de tallos subterráneos, llamados tubérculos y bulbos. Encontramos que las plantas, como la papa, son tubérculos, es decir, que ellas solamente es necesario poner una semilla en el suelo y a partir de esa va a nacer una nueva planta, la cual va a tener muchos tubérculos subterráneos, es decir, muchas papas. Los bulbos, por su parte, son tallos que se ponen en un suelo fértil y a partir de ese comienza a crecer una nueva planta. Encontramos que mediante los bulbos se reproduce la cebolla y la yuca.
Otras plantas se reproducen por la siembra de fragmentos del tallo o de la raíz, por ejemplo, por esquejes. La planta del rozo, la planta del rosal, solamente es necesario sembrar una parte del tallo. Ese tallo también comienza a crecer y a formar una nueva planta. Muy bien, ahora continuamos con el desarrollo de las actividades de la temática de la clase. Actividad número 2. Hago el siguiente cuadro y relaciono los conceptos de la columna A con los significados de la columna B, escribiendo en cada paréntesis el número correspondiente. Recordemos que le podemos pedir el favor a nuestro acompañante en casa que nos colabore realizando la cuadrícula y nosotros escribimos la información que está dentro del cuadro. En la columna A encontramos los términos relacionados con la reproducción y la temática de la clase. En la columna B encontramos los significados. La idea es poder relacionar en cada paréntesis el número correspondiente al concepto de la columna A con el significado de la columna B. Los copiamos con nuestra propia letra en el cuaderno y desarrollamos la actividad. Actividad número 3. Hago el dibujo de la flor, lo coloreo y luego escribo las partes de la flor. Este dibujo no está permitido imprimirlo, lo debemos hacer, lo debemos dibujar y luego lo debemos colorear. Después encontramos las claves con las partes de la flor y las escribimos en cada uno de los espacios correspondientes. Actividad número 4. 1. Escribo las claves del crucigrama. 2. Hago el crucigrama. 3. En cada espacio escribo las palabras claves que responden al crucigrama. Recordemos que esta actividad de crucigrama tampoco se debe imprimir. Le podemos pedir el favor a nuestro acompañante en casa que nos colabore realizando la cuadrícula y nosotros completamos la información correspondiente. En la parte inferior encontramos las claves horizontales y verticales. Las escribimos también en el cuaderno y después comenzamos a completar la información del crucigrama. Muy bien, de esta manera hemos terminado de desarrollar las actividades de la temática de la clase. Quedo atento a sus preguntas e inquietudes. Buen día.